Bien, vamos a trabajar con esta tabla que estamos viendo en pantalla para hacer la práctica del insert con Adobe.net, con Store Procedures, Entity Framework y con Store Procedures, ¿va? Esta tabla no está normalizada y es completamente adrede. Una vez que la terminemos vamos a empezar a normalizarla para empezar a separarle todos los datos que estén repetidos, ponerle llaves primarias, poner llaves foráneas y trabajar como tal en un sistema, ¿ok? Entonces necesito que esta tabla esté en internet. Ahorita está local, ok. Vean, está local, aquí está database local y voy a ponerle un dato nada más para ver que haya información. Voy a poner a mí como tal, no vamos a poner arroba mail.com, ¿va? Teléfono celular, vamos a ponerle, hay algunos datos que son nulos, por ejemplo el email y el teléfono celular. Teléfono celular lo voy a dejar nulo, el sueldo le voy a poner 1000 pesos, el sexo vamos a ponerle masculino, hobbies vamos a ponerle CrossFit, estado civil vamos a ponerle soltero, es alcohólico, vamos a ponerle false, ¿vale? Ahí está. Le metí un dato, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar esta tabla a la base de datos que está en internet y para eso en internet no puedo ver este diagrama de entidad-relación. Este diagrama que tenemos aquí se conoce como entidad-relación, este de aquí, ¿vale? No lo puedo tener en internet, lo puedo hacer aquí y después tengo que mandar los scripts a internet. Entonces, lo que me refiero es de que esta tabla que tenemos aquí está en esta base de datos NM. Entonces tengo que llevarme la estructura de la tabla más ahora los datos. Pueden haber 1000 datos o uno, no importa. Bien, entonces para llevarme la información, la estructura de esta tabla más los datos, es botón derecho en la base de datos. Y vamos a ponerle task y aquí hay una opción que dice generar scripts. Los scripts no es más que tener todas las instrucciones de create, de insert, pero en un archivo de texto para poderlos impactar a través de F5. Entonces aquí le decimos que sí, siguiente. Aquí le quiero decir que solamente voy a agarrar las tablas que yo necesite, no toda la base de datos. Y lo quiero solamente persona. Le digo siguiente y aquí en avanzado le voy a decir que quiero la estructura, el esquema, más los datos. Le voy a decir ok, quiero que me los dé en una nueva ventana de Windows. Lo puedes poner en el portapapeles o lo puedes guardar en un archivo. Le voy a decir siguiente, le voy a decir next y él está haciendo toda esa información. Aquí ya terminó todo. Le pongo finish. Y si se dan cuenta aquí tiene el create table con el identity, con todas las tablas, sus campos, con sus tipos de datos y sus longitudes. Y después tiene el insert. El insert obviamente primero se hace el create table y después se hace el insert como tal, ¿no? Bien, esto yo lo necesito, pero sin el use. Este use nm lo único que hace es que vean acá dice master, ejecuto esto. Lo único que hace es que te cambia a la base de datos donde la quieres impactar, ¿eh? Hay que tener cuidado con este use, lo voy a quitar. Ahí está, bien. Ahora, voy a ir a mi base de datos donde tengo que impactar toda esta información. Y esa base de datos también la tengo aquí, entonces me voy a ir un poquito más para abajo y aquí tenemos la de FTG. Esta de FTG es la que tenemos que usar y en esta FTG vamos a darle databases, vamos a posicionarnos en la primera y le ponemos a learning. Aquí en esta base de datos tenemos que meter a esta persona, pero le voy a cambiar el nombre a esta tabla, ¿ok? Vamos a ponerle persona sin normalizar, así le vamos a poner. Entonces, vean, simplemente le voy a decir aquí, botón derecho y script data, vamos a ponerle aquí create to, aquí está. Ese create que hice, lo único que hace es que va a apuntar a esta base de datos de learning y ya con la cadena de conexión apuntando a internet, ¿ok? Obviamente pues no quiero nada de esto, la verdad es que nada más era para que me apuntara a mi base de datos que está en internet. Las credenciales para esta base de datos van a estar en el archivo que están revisando y vean que voy a pegar. Bueno, me voy de este lado y aquí tengo la tabla, entonces voy a copiarme todo, lo copio y lo paso de este lado, ¿ok? Y acuérdense que esta tabla ya no se va a llamar persona, ahora se va a llamar persona sin normalizar, ¿ok? Y voy a cambiar todo lo que se conoce como DBO. Obviamente el nombre de esta tabla pues también tiene que aparecer aquí, ¿no? Si se dan cuenta, aquí en donde dice persona tiene que cambiar, y aquí donde dice persona tiene que cambiar, y aquí donde dice persona tiene que cambiar, ¿vale?
Me parece que son solamente esos cambios. Entonces vamos a ver si vemos por ahí otra persona, pero según yo no tiene que haber otra persona. Todo está bien. A lo mejor aquí el primary key, persona sin normalizar para que no haya ningún problema, que se llame igual que la tabla. Y pues ahí está, ¿no? Otro de los cambios que tenemos que hacer, que se dan cuenta que todas mis tablas empiezan con FTG en esta base de datos, porque es el usuario. Y aquí estoy ocupando DBO. Entonces tengo que reemplazar esto, ya sea le di control F para que salga esta ventana y Quick Replace. Ya sé que lo reemplace por nada para que impacte de manera automática, o que lo reemplace por FTG, cualquiera de las dos opciones. En este caso voy a decir reemplazar todo. 5 cosas son las que reemplazó. Yo ya hice FTG, ¿ok? Todo va a ser FTG, FTG, FTG. Ahora vean, simplemente le presiono ejecutar y bueno, ahí estaba seleccionado esto. Entonces no selecciono nada, ejecutar. Se ejecuta todo. Dice que una línea afectada. Botón derecho refresh. Ya tengo aquí la tabla de personas sin normalizar. Voy a dar F2. Voy a quitar ya todo esto. Y simplemente voy a pintar un select asterisco de la tabla normalizar, ¿no? Persona normalizar. Y aquí tenemos la información, ¿vale? Entonces ya tenemos la tabla en internet. Ya tenemos la tabla en internet. Y ahora ustedes tienen que hacer la práctica que es insert con Ado.net. Insert con Ado.net y Store Procedures. Insert con Entity Framework. Insert con Entity Framework y Store Procedures. Veamos cómo resuelven esta tarea, muchachos.